Buenas noches, maestro. Buenas noches. Muy bien, sean bienvenidos, buenas noches a este taller de matemáticas. Los que ya han estado en algún otro sabrán que es un espacio para poder resolver todo tipo de dudas, ya sea de aquellos que están comenzando en la universidad, mediante el Classroom, con algunas preguntas, algunas dudas de algunos temas de mate, o bien, pues para aquellos que tienen alguna duda dentro de sus materias, algo que no haya quedado claro. Siempre es bueno venir con las dudas preparadas, es decir, tener listo el ejercicio, tener listo el tema o vaya, una captura o algo, para que pues como es una clase de una hora, pues puedan tener todo el espacio, ¿no? O la mayoría del espacio, para pues poder resolver estas preguntas, ¿sale? Entonces, siempre cedo la palabra a aquellos que quieran por medio del micrófono, así, profesor, yo tengo esta duda, adelante, o bien aquellos que necesitan escribirlo en el chat, ¿no? Por algún texto que haga falta, también puede ser esta una opción. Ya solo en casos muy, digamos, extremos, donde nadie tenga dudas, que no es el ideal es donde todos ustedes tengan alguna pregunta, puedo dar una clase de algún tema, ¿no? En general, pensando que la mayoría dice, profesor, no sé factorizar, no sé leyes de los exponentes, no sé cómo sacar la varianza, la media, etcétera, etcétera, ¿sabe? Entonces, cuando pasa algo de esto, ya yo promuevo el dar algún tema. Pero lo ideal es que tengan dudas, ¿sale? Para poderlas resolver, por supuesto. Y no tengan miedo a preguntar, ¿no? Aunque sea algo muy básico o algo elemental, pues lo mejor es hay que resolver sus dudas. Digamos que es un espacio seguro. Muy bien, entonces, dicho esto, ¿alguna pregunta o alguna duda con algún tema o ejercicio? Adelante. Ángel, adelante, dígame. Buenas noches, profesor. Eh, en la materia anterior que me dio, vimos algo referente a algo de vectorial y eso, pero lo que no me recuerdo era algo relacionado a los vectores, que era en física. Sí Ah, podríamos ver algo relacionado a eso, porque más que nada para recordar, porque pues la última vez que lo vi fue en secundaria. claro, vamos a ver. Entonces, tiene dudas con respecto a vectores, ¿verdad? A lo mejor suma, resta, multiplicación, división, bueno, división no, multiplicación de vectores, o se refiere a lo mejor a un sistema de fuerzas que tenga demasiadas y que tengamos que encontrar a lo mejor el vector resultante y su ángulo de dirección. Con cualquiera de esas dos, ¿cuál es a la que más o menos tiene la pregunta o la duda, Ángel? Pues sería relacionado a las fuerzas porque es en física. Ok, muy bien. Entonces le comparto pantalla. Bueno, en física podemos tener algo que se llama superposición de fuerzas. ¿Cuándo sucede algo como esto? Bueno, nosotros por lo regular tenemos un objeto, llámese el que sea, tenemos nuestro plano cartesiano, sabemos que siempre debemos delimitarlo con estas flechas, señalar dónde está X y dónde está Y. Pero por alguna razón, en este sistema de fuerzas hay más de una fuerza presente. A lo mejor está F1, nos dicen que vale, no sé, 100 newtons. A lo mejor está una F2, 60 newtons, y nos dice que está a 30 grados. Una F3 completamente vertical, igual a 70 newtons.
Vamos por acá. F4 igual a 60 newtons, 40 grados. F5 igual a 20 grados. No sé, algo por el estilo. Entonces, como hay tantas fuerzas que están interactuando con un objeto, en la vida real a lo mejor podría ser una caja, ¿no? Nuestra caja con una masa definida, pero esta caja pues está siendo sometida a distintas fuerzas para que la puedan mover. A lo mejor hay una fuerza para acá, como lo que es F1, otra que lo está jalando hacia acá, F2, etcétera, etcétera, ¿no? La cuestión es que hay demasiadas fuerzas. La fuerza resultante nos dice, por supuesto, hacia dónde se moverá este objeto y con qué ángulo de dirección. Para hacer eso, nosotros necesitamos básicamente dos fórmulas. La primera se llama fuerza resultante, que es la raíz cuadrada de la suma de las fuerzas en X al cuadrado más la suma de las fuerzas en Y al cuadrado. Es para encontrar la magnitud o bien el tamaño. Por otro lado, yo quiero saber la dirección. ¿Con qué ángulo va esta fuerza resultante? Para eso yo necesito algo que se llama la tangente a la menos 1 de la suma de las fuerzas en Y entre la suma de las fuerzas en X. Esto me da la dirección. Ahora bien, esto dijimos que es la suma de las fuerzas en X. Por lo tanto, ¿a qué se refiere esto? La suma de las fuerzas en X pues es sumar todas las componentes en X de mis vectores. F1X más la suma, perdón, aquí ya no hace falta poner más F2X más F3X y así hasta la que yo tenga. En este caso tengo 5 fuerzas, entonces mi tope es F5X. Ahora, ¿cómo le doy esta propiedad de que está en el eje X? Nosotros estamos sumamente acostumbrados a que para X utilizamos la razón del coseno del ángulo y para Y utilizamos la razón del seno del ángulo. Entonces, eso es por trigonometría. No hace falta entrar en tema. Cuando es distinto, solamente si tuviéramos un eje de fuerzas que esté rotado, es decir, un plano inclinado. Por ejemplo, ya no tener algo como esta situación, sino donde tengo algo como esto, y entonces mi objeto está rotado cierto número de grados. Cuando pasa eso, ahí sí hay que intervenir con la trigonometría porque no siempre es coseno para X y no siempre es seno para Y. Pero como estamos viendo el caso más básico, con eso basta. Ahora bien, ¿quién es F1X? F1X sería F1 por el coseno del ángulo 1. F2X, F2 por el coseno del ángulo 2. Y así sucesivamente. F3 por el coseno del ángulo 3 hasta F5 por el coseno del ángulo 5. Aquí donde los alumnos llegan a tener más problemas o dudas es para determinar el ángulo, porque a veces no saben guiarse, ¿no?, en el plano cartesiano en el momento de utilizar un ángulo. Entonces, por ejemplo, F1. F1 está completamente horizontal. ¿Qué ángulo forma F1? ¿Qué valor de ángulo? Según nuestro diagrama. Quien sea puede contestar, no es solamente para Ángel. Exactamente, ahí veo que Romero puso algo. 0. Exactamente. Como es 0,
Entonces, yo pondría el valor de F1. F1 vale 100 newtons. Pongo 100 newtons por el coseno de 0 grados. ¿Sale? De ahí sería F2. F2 vale 60 newtons. ¿Cuánto vale su ángulo? Jesús, 130. exacto, 30 No, grados. 30. 30. Coseno de 30 grados. Jesús, ya que pregunta, siempre hay dudas de lo que sea, es decir, usted entra, pregunta una duda, alguien preguntó esto, cuando termino, puedo seguir respondiendo alguna otra duda de otro tema, no necesariamente es un seguimiento, pero bueno, lo importante sí es entrar desde el inicio para pues tener en cuenta de qué estamos hablando y pues nada, de todas formas pueden ir preguntando en el chat y yo voy viendo sus desarrollos. Muy bien, así es, entonces de 60 es el de 30, el de F3, ¿cuánto sería? ¿Coseno de quién? Si F3 está ¿De completamente 90? arriba, exacto, muy bien, de 90. Y así me voy con todos. Voy a ponerlo un poquito más rápido, 60 newtons. A partir del segundo cuadrante hay un tema. Yo puedo utilizar el ángulo que está ahí. Por ejemplo, en F4 el ángulo es 40 grados. ¿Cuál es, digamos, lo diferente? Que yo tengo que saber cuánto vale el coseno o el seno de 40 grados en el sentido de si es positivo o negativo en el segundo cuadrante, o si es positivo o negativo en el tercero o en el cuarto. Y eso algunos alumnos lo saben porque llevaron un buen curso de trigonometría y algunos no. Entonces, si yo sé cuánto vale el coseno o el seno de 40 grados en el segundo cuadrante, uso 40. Y si no, ¿qué puedo hacer? Puedo utilizar el ángulo complementario desde X hasta que le pega al vector. ¿Qué ángulo es este? ¿140? 140. Exactamente, muy bien, justo. Son 140 grados, ¿no? Porque más los otros 40, yo tendría ahí mi ángulo de 180. Muy bien. Entonces, esa es la idea. La ventaja de utilizar este ángulo es que vale lo mismo, es decir, el coseno de 140 como el coseno de 40 en el segundo cuadrante. La ventaja es que si yo pongo esto en la calculadora, el coseno de 140 ya me va a dar directamente el signo. Ya no tengo que estar pensando en el coseno de 140 es positivo, es negativo. No, ya la calculadora te da el signo, ¿sale? Por último, F5, que son, aquí le puse 20 grados, pero en realidad tendría que decir 20 newtons. Bueno, si dice 20 newtons, entonces, ¿qué ángulo forma aquí? F5, ¿qué ángulo forma? 270 grados. Exactamente, muy bien. 270 grados. ¿Alguien tiene dudas para verlo? Es como si tomáramos el ángulo desde aquí hasta acá. Tengo 90 más 90, 180 más otros 90, 270. Muy bien, justo. Claro, aquellos que ya tienen más experiencia saben que, por ejemplo, si estoy viendo una suma de fuerzas en X, que son todas mis fuerzas horizontales, todas las verticales, pues no van a tener ningún aditamento. Por ejemplo, el coseno de 90, pues vale 0. El coseno de 270 también vale 0, porque es vertical, ¿sale? Entonces, bueno, aquí con la calculadora, rápidamente, que esté en grados y no en radianes, me dice cuánto es. Una vez que tengan el resultado, lo pueden escribir y lo checamos. Una vez que tengo esto, ahora calculo la suma de fuerzas en Y. F1Y más F2Y más F3Y
y así hasta F5Y. ¿Y quién es F1Y y demás? Pues F1 por el seno del ángulo 1 más F2 por el seno del ángulo 2, etcétera, etcétera. Y así hasta F5 por el seno del ángulo 5. Entonces, todo lo que yo ya hice en X lo voy a repetir para Y. La única diferencia es que voy a utilizar en lugar del coseno a la función seno. Es decir, 100 newtons por el seno de 0 más 60 newtons por el seno de 30 grados más 70 newtons por el seno de 90 grados más 60 newtons seno de 140 grados más 20 newtons por el seno de 270 grados. Y ya está. Entonces, alguien que haya calculado toda la operación de arriba de la suma de fuerzas en X, ¿cuánto les da? No importa si hay un valor negativo, como son fuerzas, podemos tener un valor negativo. Y pueden meter todo de corrido en una calculadora científica. 100 por coseno de 0, más 60 por coseno de 30, etcétera, etcétera. Entonces, alguien que haya sacado el valor de la suma de fuerzas en X, ¿cuánto es? ¿Nadie, nadie? Pueden meterlo en la calculadora de la computadora también, o del celular, como ustedes quieran. Aquí sí podemos utilizar decimales. No necesariamente necesitamos que nos den fracción. Entonces, bueno, espero a que lo calculen. Que unos calculen los de X y otros calculen los de Y para no perder tanto tiempo. Recuerden aquellos que son, digamos, nuevos en la universidad, que deben entrar con su correo institucional, porque si no, no les va a dejar el acceso. Creo que alguien quiere entrar, pero no está con el correo institucional y por eso no puede entrar. Entonces, Tejeda, ya que preguntó la duda, suma de fuerzas en X, ¿cuánto nos da? ¿18.56, profe? 18 punto ¿qué? 56. Ah, no, pero ese es el de abajo, profe. Ah, el de abajo. Ajá, el de abajo es 18.56. Bueno, aunque se redondea a 57, profe. A 57. Ok. Vamos a dejarlo en 57. Como son fuerzas, tiene que tener la unidad de newtons. Muy bien. Ya tenemos la primera. Ahora, ¿cuánto sería en X? Menos 45.97, profe. Menos, otra vez, perdón. 45.97. Muy bien. Menos 45.97 newtons. Como ya tenemos, muy bien, muchas gracias Raúl, ya tenemos los dos valores de la suma de fuerzas en X y en Y, ya puedo encontrar a lo que llamamos fuerza resultante. Entonces, pongo que mi fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada, la suma de fuerzas en X nos dio menos 45.97 newtons elevado al cuadrado más 18.57 newtons elevado al cuadrado. Mucho cuidado cuando hagan esta operación. Recuerden que la raíz cuadrada debe abarcar a toda esta suma. ¿Sale? Porque hay calculadoras científicas que de repente ponemos la raíz cuadrada y solamente nos sale este símbolo y de ahí sigue escribiendo todo lo demás. Esta raíz no toma en cuenta a todo esto de aquí. Entonces, ¿qué convendría hacer primero?
la suma de los cuadrados y ya al final al resultado le sacan raíz cuadrada. ¿Cuánto les da su fuerza resultante? $390.81, profe. 390.81. Así es, profe. Muy bien, 390.81 newtons. Con esto yo ya tengo lo que vale mi fuerza resultante. Ahora yo quiero saber la dirección. Por lo tanto, necesito utilizar la siguiente fórmula. Tangente a la menos 1. En algunos autores también lo encuentran como arco tangente. Cualquiera de los dos es correcto. De la suma de las fuerzas en Y sobre la suma de las fuerzas en X. Ahora bien, ¿cómo ponemos tangente a la menos 1 o arco tangente en la calculadora científica? Presionan la tecla de Shift y luego la de tangente. Y en automático les va a dar el tangente a la menos 1. Por lo tanto, tangente a la menos 1 de, primero la de Y, 18.57 entre menos 45.97. Igual, aquí hay newtons, y ya está. Muy importante que todo esté dentro del paréntesis, porque si no, podemos llegar a tener algún error. ¿Cuánto vale nuestro ángulo entonces? 21 bueno, menos 22, profe. Porque Menos sería, 22. porque sería menos 21.99, pero como se redondea sería menos 22. Ok, menos 22 grados. Ahora, cuando nos topamos con un resultado así, claramente causa un poco de ruido, porque es un negativo. Los grados no son negativos a menos que los midamos en un sentido antihorario, ¿no? O que demos toda una vuelta, pero al revés. Aquí pasa algo curioso. Nuestra suma de fuerzas en Y nos dio positivo. Y nuestra suma de fuerzas en X nos dio negativo. Entonces, si regresamos a nuestro diagrama, ¿dónde las fuerzas en X son negativas? Sabemos que el negativo está por acá, del lado izquierdo. ¿Y dónde las fuerzas de Y son positivas? Pues sabemos que hacia arriba. Eso significa que estamos en el segundo cuadrante. Y como estamos en el segundo cuadrante, a nuestro valor no es el ángulo real. Nuestro ángulo real tendría que ser, como está en el segundo cuadrante, ¿qué ángulo se forma? 180. Entonces, a nuestro valor que nos dio, menos 22 grados más 180 grados. Ese tendría que ser nuestro ángulo real. Por lo tanto, 180 menos 22, ¿cuánto es? 168. 168, 68, 70, 80, 90, exacto. 168 grados. Por lo tanto, en mi diagrama original, yo tendría que poner más o menos 168 grados, no tiene que ser exacto, y decir, bueno, vamos a ponerlo con otro color para que se vea más distintivo. Mi fuerza resultante, mejor por acá, yo le pongo FR, y sé que está en un ángulo de 168 grados, es decir, que de aquí hasta acá son 168 grados. Profe, son 158. 158, a ver, 158, claro, ¿no? Porque si no se pasa. Gracias. 158 grados. Muy bien.
Por lo tanto, aquí tendríamos que poner el 158 grados. ¿Sale? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muy bien, muchos ya lo pusieron, ¿no? Correcto. Así es como nosotros resolvemos un sistema de fuerzas. ¿Qué pasa si tenemos más fuerzas? No importa, tendríamos que agregarlas por el coseno o por el seno del ángulo. Y al final de cuentas, el resultado, bueno, va a variar. Aquí, por ejemplo, sumamos 180 porque vimos que el ángulo estaba en el segundo cuadrante. ¿Cuánto le tendríamos que sumar si, por ejemplo, nuestra suma de fuerzas en Y fuera negativo y nuestra suma de fuerzas en X también fuera negativo? ¿En qué cuadrante estamos ahí? ¿En el 4, profe? Exactamente. No, en el 4, no, porque en el 4 Vamos en el 3. en el 3, exacto. Sí. Entonces, como estamos en el tercer cuadrante, ¿cuánto le debemos sumar al ángulo? ¿Qué ángulo se forma en el tercer cuadrante? Exacto, ya lo puso Carlos Arturo y también José Luis, 270. Entonces, al ángulo que nos dé, nosotros le debemos sumar 270 grados. Ya vimos lo que pasó con el segundo. Entonces, ¿qué pasa cuando la suma de fuerzas en X es positiva y la suma de fuerzas en Y es negativa? ¿En qué cuadrante estamos aquí? X positivo, Y negativo. No. X positivo, Y negativo es en el cuarto En el cuadrante. 4. Exacto. X positivo y Y negativo. Si está en el cuarto cuadrante, ¿cuánto hay que sumarle? ¿Qué ángulo se forma en el cuarto cuadrante? Exacto, muy bien. Como dice Carlos, 360 grados. Y ya, nosotros acabamos de hacer el de donde la suma de fuerzas en X es negativo y la suma de fuerzas en Y es positivo. Eso era mi segundo cuadrante, al ángulo le sumo 180. ¿Qué pasaría si la suma de fuerzas en X es positiva y la suma de fuerzas en Y es positiva? ¿En qué cuadrante estamos? En el primero. En el primero, justo. Y como estamos en el primer cuadrante, ahí sí, el ángulo que nos salga será el ángulo real. No hace falta sumarle ni restarle absolutamente nada. ¿Sale? Esos serían todos los casos, sin pensar en todas las fuerzas que podemos tener. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yo estaba pensando que se le sumaba 90 grados, pero no. No, justo al primer cuadrante, de hecho, si te das cuenta, con respecto a los otros ángulos, todos los que estaban en el primer cuadrante se quedaron así. Por ejemplo, el de la fuerza 1, usamos el 0. El de la fuerza 2, usamos el 30. ¿Dónde comenzamos a utilizar ángulos complementarios? A partir del segundo cuadrante. Ahí donde debemos descomponer el ángulo. Pero siempre los que están en el primer cuadrante por elección, como están en la parte positiva, no debe ser, digamos, no debe llevar ninguna alteración. Son la forma más básica que conocemos. ¿Sale? Muy bien, Ángel. ¿Queda resuelta la duda? Sí, de hecho no hice el cálculo porque no cuento con calculadora aquí donde estoy, pero sí lo entendí. Ok, sí. Ya ahí con una calculadora o en internet también puede buscar calculadora científica en línea y ahí rápido puede ir metiendo sus datos para ir corroborando. Muy bien. Ok, gracias. Sí, perfecto. Dice Carlos, en el segundo cuadrante se suma 180, exacto, es lo que hicimos nosotros en este de aquí. Tuvimos a las Y positivos y a las X como negativos. Por eso aquí le sumamos el 180. En ningún caso se suman 90 grados porque no hace falta, ¿no? Es decir, si nos topáramos con el primer caso, de que es positivo entre positivo, el ángulo nos daría de 0 a 90 grados. Entonces, no hay ningún problema. Sabemos que va a estar en el primer cuadrante con ese ángulo. Si nosotros
de alguna u otra forma sumáramos ese 90, tendría una alteración completa al ángulo y veríamos que está desfasado. ¿Sale? Dice Viridiana, buenas noches, la clase queda grabada, es que no sabía cómo entrar y entré tarde. No se preocupe, Viridiana, siempre con el mismo link, con su correo institucional y no hay problema. Y sí, todas las clases en la universidad están grabadas y las puede ver. ¿Sale? Sí, Carlos, no hay problema. Muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta, algún tema? Adelante, le cedo la palabra. O si gustan escribir en el chat, adelante. Dígame, Jocelyn. Yo tengo una duda, pero de otro tema. Es de Claro. estadística. Ajá. Bueno, estoy viendo estadística y no entendí el tema de puntaje Z y su utilidad. Puntaje Z. Ok. La realidad de lo que yo recuerdo de puntaje Z es que, bueno, la utilidad que tiene depende mucho del tipo de estudio que estemos realizando. Si no, como usted dice, puede que carezca de sentido. Pero vamos a ver unas notas que tengo por acá, a ver si podemos despejar esa duda en estadística. Muy bien. Bueno, para empezar, una definición de lo que es el puntaje Z, o también en algunos autores lo va a encontrar como puntuación. Z, para que sepa que refiere a lo mismo, es una medida estandarizada de la distancia que separa a un valor particular de datos de la media de un conjunto de datos normalmente distribuidos. Esa es, en esencia, la definición de lo que se llama el puntaje Z. Ahora dice usted, bueno, es que bueno, ahí se entiende un poco en la definición que hacemos, ¿no? Tenemos una medida, ¿no? Donde tomamos un valor particular, el que usted quiera, usted hace un estudio estadístico y tiene sus valores, ¿no? De esos valores usted saca su media y de repente tiene un valor o selecciona el valor que usted quiera, pues, obviamente dentro del estudio. Y entonces va a ver cuál es la distancia que existe, ¿no? O la resta de entre su valor particular con respecto a la media. Y eso nos va a dar una nueva distribución, que es lo que es el puntaje Z. ¿En qué nos ayuda o qué podemos decir de este puntaje Z como una aplicación? Bueno, dependiendo de la escala que nosotros estemos utilizando de la relación de datos cualquiera, estos valores Z nos ayudan a identificar algo que se llaman como valores atípicos, ¿no? O bien, de alguna u otra forma, comparar datos con respecto de las distribuciones. ¿Por qué? Llega a pasar que a veces nosotros tenemos una distribución de datos y de repente cuando lo hacemos en un gráfico de puntos, pues tenemos uno por aquí, por acá, y así, ¿no? Van saliendo nuestros datos. Tal vez se va viendo una tendencia, pero están ahí. Pero de repente vemos que tenemos una medida acá, o una medida por acá, o por acá. Y entonces cuando nosotros queremos realizar una distribución o hacer una tendencia, por ejemplo aquí, si no tuviéramos esos datos erráticos, pues la tendencia se ve que es lineal, ¿no? Podríamos ajustar una recta que pase casi por todos los puntos. Sabemos que cada punto
debe tener su escala de error, ¿no? Entonces la mayoría va a tocar la recta en su escala de error. Pero al tener estos puntos que están muy, de alguna u otra forma, pues atípicos a la distribución, pues puede haber un problema. Un caso muy específico podríamos decir que estamos tomando la temperatura de una persona o de varios alumnos, ¿no? Temperatura. Y digamos que dentro de este margen tiene sentido, porque en este margen van a lo mejor desde el 26 grados, 26.5, 26.7, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de repente explotan en estos otros valores y ahí no tiene sentido, porque cómo alguien va a superar los 27 grados, ¿no? A lo mejor este dato dice no, tiene 40. O este de acá dice no, tiene, no sé, 30 y tantos o menos tantos. Aquí no puede ser un menos por cómo está la distribución, ¿no? Pero digamos, diciendo que son valores atípicos. Entonces, estos valores atípicos yo los determino por medio de esta distribución Z o este puntaje Z. Y al saber que la media, pues prácticamente está por aquí, y que todos estos datos tienen una línea de separación muy pequeña, yo puedo sencillamente decir, esta separación es grandísima. No me sirve este dato para mi estudio, es más, lo vuelve caótico, no tiene sentido, carece de sentido. Entonces, este dato, ¿quién sabe cómo o quién hizo esta medición? A lo mejor el instrumento estaba mal, a lo mejor, no sé, alguien copió mal el dato, puede pasar, ¿no? Están los errores sistemáticos y los errores circunstanciales. Entonces, o a lo mejor afectó algo, ¿no? De repente prendieron el aire acondicionado y entonces el termómetro varió, yo qué sé. El punto es que gracias a esta distribución podemos darnos cuenta de la separación que hay con respecto a la media y entonces ver qué podemos hacer con respecto a estos datos. En la mayoría de los casos se desprecian. En otros casos puede ser que la distancia no sea tanta y entonces es aceptado. Y al ser aceptado, entonces la tendencia lineal cambia. Y a lo mejor alguien dice, no, en realidad la tendencia era una exponencial o un logaritmo, etcétera, etcétera. Dependiendo del caso que queramos analizar o cómo esté en nuestra distribución de datos. ¿Queda un poquito más claro, Jocelyn? Sí, maestro. Normalmente se dice que con este conjunto de datos están dentro de la desviación estándar. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando calculamos nuestra desviación estándar. Y que hay ciertos valores de Z que a veces van variando desde el -2 al 2. A veces, ¿no? En situaciones ideales. Hay que ver. Ya ahí, por ejemplo, veríamos ejercicios, bueno, seguramente los verán en su momento, de cómo utilizar la distribución Z pero para eso necesitas saber distribución normal y la distribución estándar, para ver cómo funciona esta distribución. Por lo regular utilizamos tablas que ya están precalculadas para estas desviaciones y entonces se toman en cuenta esos números, ¿vale? No se preocupe, poco a poco lo va leyendo. Ahora, si quiere un libro como sugerencia para estadística, que digamos que vaya explicando o que tenga ejemplos, porque luego eso es lo que pasa, ¿no? Que hay muchos libros que sus ejemplos son bastante abstractos y no se entiende. Hay unos que son muy, muy conocidos, os voy a ver cómo se escriben, se llaman de la serie de Shaun. Entonces se escribe de esta forma. Hay de distintos años. El que yo recuerdo más o menos, pues ha de estar como de los primeritos, puede buscar de los primeros, no de los nuevos. Los nuevos también tienen, pero ya tienen menos ejemplos. Y ahí va a encontrar muchos casos en cómo utilizar esta distribución. De hecho, siempre comienzan diciendo, bueno, asumiendo las probabilidades, la desviación estándar se calcula de esta forma, la media de esta forma, la varianza de esta forma. Y para este tipo de datos,
vamos a ver cómo se separan de la distribución Z. Y ahí le ponen las tablas, las fórmulas que tienen que utilizar, son un poquito granditas, pues grandes. Entonces, ahí yo les sugiero este libro para checarlo. Y puede buscarlo en PDF y lo va a encontrar. ¿Vale? Caroline, no sé si lo pronuncio bien. ¿Puedo explicar sobre la trigonometría desde cero? Por supuesto. Algo que quiera checar en específico, es decir, la trigonometría, como lo dice su nombre, es el estudio, ¿no?, de la geometría dentro normalmente de los triángulos. Pero en trigonometría comenzamos a ver, o sea, lo más básico que se ve en trigonometría es un ángulo. ¿Qué es un ángulo? ¿No? Por ejemplo, ¿me siguen escuchando? Sí, se escucha. Sí, perfecto. ¿Qué es un ángulo? ¿Qué tipo de ángulos hay? Una vez que ya tenemos los ángulos, nos brincamos a clasificación, porque sabemos que está el ángulo recto, el ángulo llano, el ángulo agudo, etc. Digamos que eso es como lo más básico. Una vez que sabemos eso, brincamos a otro tipo de ángulos, de acuerdo a su suma. Por ejemplo, hay ángulos que sumados nos dan 90 grados, ángulos que sumados nos dan 180 y ángulos que nos dan 360. También tienen una clasificación. Ya cuando uno sabe ángulos, ve la definición de lo que es un triángulo. Después de la definición de un triángulo, ¿qué tipos de triángulos hay? Primero por sus lados, como el isósceles, el escaleno, y me falta uno, el isósceles escaleno, y el que es completamente diferente a todo, el equilátero, que es igual, equilátero. Tengo Y los rectángulos. ese es una distribución de acuerdo a sus ángulos. El triángulo rectángulo es uno de ellos, el acutángulo es uno de ellos y el obtusángulo otro de ellos. Y así vamos avanzando. Ya con los triángulos a veces se ve lo que es primero cómo sacar el área. En la primaria nos enseñan la forma básica como de base por altura sobre 2, pero también existe algo que se llama la fórmula de Herón, que es poder calcular pues el área de un triángulo solamente con sus lados, no con su altura. Y así, ta. Entonces depende como qué es lo que quiera conceptualizar bien. Profesor, Ujú. una pregunta, ¿me escuchan? Sí, sí. Ok, profesor, consulta, ¿puede explicarme sobre, bueno, lo que el tema que le dije que me puede explicar, pero sobre un ejemplo, digamos que yo quiera medir la altura de un árbol Ajá. eh, hacia donde estoy yo, cómo yo puedo poner ejemplos o cómo puedo sacar esa fórmula en, por ejemplo, como cateto, hipotenusa, Ok, ok. y todo eso, pues, es lo que yo quisiera saber un Claro. poquito. Una fórmula, digamos que usted me pone un problema y yo lo soluciono, cómo saber la distancia, cómo yo puedo saber eso, pues. Ok, muy bien, perfecto. Entonces, bueno, nosotros partimos ya de que sabemos que es un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo, sabemos que es un triángulo que forma un ángulo de 90 grados. A su lado más grande le llamamos hipotenusa. Si no estamos señalando qué ángulo estamos utilizando de estos dos, los otros dos se llaman catetos y punto. Existe algo que se llama el teorema de Pitágoras. Él encontró una relación. A la hipotenusa le podemos llamar H y a sus catetos C1 y C2. Y él encontró una relación donde la hipotenusa al cuadrado, bueno, en algunos libros a lo mejor les resulte más familiar de esta forma para no poner H y Cs, ponen a la C, y de hecho así lo propuso Pitágoras, C, en sus catetos A y B. Y entonces él encontró que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de la suma de sus catetos. ¿Sí? De esta forma. Entonces, esto es esencial. ¿Por qué?
Si yo digo, oye, yo tengo un árbol, llámese, del tipo que sea, y me dicen, yo quiero calcular la altura de ese árbol. Esta es mi incógnita. Pero yo sé que la hipotenusa o una sombra proyectada a otro punto me dicen que es de, no sé, a lo mejor 15 metros. Y la adyacente de 4 metros. Entonces, ¿cómo yo calculo a esta X? Teorema de Pitágoras. 15 al cuadrado igual a X al cuadrado más 4 al cuadrado. Despejamos X igual a 15 al cuadrado menos 4 al cuadrado, y a todo eso le sacamos raíz cuadrada. Y ya de ahí nada más hacemos el cálculo y terminamos. 14.45. ¿Cuánto, perdón? 14.45. 14.45 metros en este caso. ¿Queda claro este ejemplo, Caroline? Profe, consulta. Sí. Ok, x al 15 al cuadrado es igual a 15 al cuadrado más 4 al cuadrado. En ese caso pongo la x, Ajá. la paso en el cuadrado, paso la x y el más 4 lo paso a menos 4. O sea, lo tengo que convertir. Sí, porque aquí es importantísimo señalar cuál es la hipotenusa o el lado más grande. En este caso es el 15. ¿15 quién es? La C. Y X podemos decir que es A y que 4 es B, ¿no? Ajá, Aquí lo que ok. hicimos fue sustituirlos tal cual. Ahora, Ok, entonces, ¿cómo yo, por ejemplo, si yo no tengo calculadora, cómo yo saco 15 menos 4 al cuadrado? si yo no tengo calculadora, yo Ajá, hago la multiplicación de 15 por 15. 15 por ajá, 15 es 15 al cuadrado. ajá. Ya obtengo el valor, ¿no? Y 4 al cuadrado, lo mismo. 4 Ok. al cuadrado es 4 por 4. Por ejemplo, 15 por 15, ¿cuánto es? 225. 225. Y 4 por 4, está más fácil, 16, ¿no? Ujú. Entonces sería raíz cuadrada de 225 menos 16. ¿Cuánto es 225 menos 16? 209, profe. Y la 200, raíz sale 14.5. exacto, 14.5. Ahora vamos a pensar que dentro de las soluciones no tenemos decimales. ¿Qué hago? Bueno, mi primera respuesta correcta sería 200, la raíz de 209. Pero, caray, sí, 225 puso Larios, muy bien. Pero vamos a pensar que lo queremos desglosar en algo más pequeño. Llega a pasar. El problema es que 209 no se puede hacer más pequeño. Es decir, sacar algo que se conoce como el mínimo común múltiplo. Para esto tomamos al 209, una línea, y empezamos a decir, bueno, lo puedo dividir entre 2, entre 3, entre 4, entre 5. Sin embargo, 209, una no tiene mitad. Y como no tiene mitad, no tiene ninguna de números pares, de 4, 6, etc. Si pensamos en una tercera, el 9 tiene tercera, pero el 20 no tiene tercera. Entonces tampoco tiene tercera. Si pensamos en una cuarta, lo mismo. Y así, desgraciadamente, 209 no lo podemos simplificar. Ahora vamos a pensar así, que nos dio a lo mejor, no lo sé, raíz cuadrada de 81. Bueno, es que esa es exacta. No, una que no es exacta. Raíz cuadrada de 124. No tiene raíz cuadrada exacta. Pero yo sí puedo descomponer raíz cuadrada de 124, ¿verdad? ¿Por qué? 124 tiene mitad. ¿Cuál es la mitad de 124? La mitad de 12 es 6, la mitad de 4, 2. ¿62 tiene mitad? Sí, 31. 31. Y hasta ahí llegué, porque 31 es un número primo.
Es decir, 31 no lo puedo dividir entre 2, entre 3, entre 4, entre 5. Alguien dice, múltiplo de 11, 31. 200, o 209. No, 209 no podría ser, pero 31 tampoco. Porque 11 sería 11, 22, 33, 44, etc. 209 es múltiplo de 11. A ver, 209 entre 11, ¿cuánto da? 19, profe. Llegamos al mismo embrollo. 19 es un número primo, así como 11. Es decir, 19 solo puede ser dividido entre 19. Como no se repite ninguno, es por eso que queda como la raíz de 209 o el decimal. Pero bueno, es una buena observación de Carlos. Y aquí pasa lo mismo, 31. Tendría que poner aquí a fuerza 31 para que esto llegue a 1. Pero bueno, ¿por qué estamos sacando el mínimo como un múltiplo? Porque en algunos ejercicios como estos, que son clásicos, yo aquí tengo repetido el 2. Entonces yo puedo escribir raíz cuadrada de 124 o bien raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 31. El 2 al cuadrado es porque se repite 2 por 2, 2 al cuadrado. Pero cuando tengo un 2 al cuadrado, es decir, cuando el exponente dentro de la raíz es igual al exponente de afuera de la raíz y se está multiplicando dentro de la raíz, algo puede salir. Este 2 puede salir de la raíz cuadrada. ¿Por qué? Aunque no lo escribimos, la raíz cuadrada siempre lleva aquí un 2. Y como este número es el mismo que este de acá, el 2 puede salir. Y entonces no se sorprenda que en su resultado de las opciones de A, B, C y D, por ejemplo, si fuera una prueba, sería 2 raíz cuadrada de 31. Eso puede pasar en algunos casos. Depende del número que se tenga, se puede sacar mínimo como un múltiplo para ver si se puede simplificar de esta forma. Si no, entonces directamente un decimal. Depende de la naturaleza de, pues, el ejercicio que venga. ¿Queda claro, Caroline? Perfecto, profesor, muchas gracias. Bien. Tejeda, ¿tenías alguna pregunta? ¿Tiene apagado su micrófono? ¿No, Tejeda? La de Lima, creo que es. Es que veo que tiene la mano levantada. Creo que no. ¿No se le escucha? Igual si quiere escribirlo, adelante. Muy bien. ¿Alguien que tenga alguna última duda de rápido? Nos quedan unos 7 minutitos. ¿No? Muy bien. Adelante, Iván. Buenas noches, profe. Buenas noches. Una pregunta, bueno, lo que pasa es que apenas me inscribí el lunes, Ujú, bueno, pues, fueron mis primeras clases. claro. Entonces, no sé si ya habían comenzado hace 15 días o más tiempo. Por eso ahorita que entré pensé que ya estaban en clases como que más avanzadas o en temas de lo que aquí decía en el, ¿cómo se dice? Sí, en el programa de semanas de las actividades que hay que hacer. No. El taller de mate básicamente son asesorías, vamos a decirlo así. Entonces, siempre yo les digo a mis alumnos, entren temprano y así como aquí te diste cuenta, los alumnos llegan con una duda. El tema es irrelevante, obviamente, dentro de las matemáticas. Bueno, el primero fue un poquito de física también, pero a final de cuentas el procedimiento es matemático, ¿no? Por eso lo respondí. Y la idea es que a lo mejor usted dice, yo estoy viendo leyes de los signos o estoy viendo signos de agrupación y pues tengo dudas, ¿no? Es normal, son los primeros temas de álgebra. Por ejemplo, Caroline tiene una duda de trigonometría. De trigonometría también son como de los primeros cursos. Entonces, la idea es que cada alumno llegue con sus dudas muy específicas.
Nos conectamos, yo les doy, digamos, la palabra y cada uno empieza a soltar las dudas que tenga, ¿sale? Y entonces yo voy respondiéndolas una a una. No importa el tema, no importa el ejercicio. Claro, obviamente si hay algo muy, a lo mejor que digo, oye, esto a lo mejor, por ejemplo, de arquitectura, porque luego me llega a pasar mucho, ¿no? Por ejemplo, con Raúl está de testigo. Y de repente hay temas que pues obviamente yo ya no doy para nada. No pasa nada. Revisamos rápido aquí en unas notas que tengo y lo resolvemos de inmediato. Entonces, eso no es un problema. La cosa es que usted venga con una duda específica, un tema específico. Ahora, si se da cuenta, hay muchas personas que están conectadas y a lo mejor no están interactuando, porque a lo mejor les sirve de mucho ver, ¿no?, la duda del compañero y entonces también repasan matemáticas. Esa es la idea. No es que, por ejemplo, sean seriadas las clases, sino que cada una, pues, es diferente. En algunos casos, pues, resuelvo problemas de trigonometría, en otros de estadística, en otros de álgebra, en otros de cálculo, vaya, llámese la que sea. Entonces, mientras usted venga con sus dudas, nosotros aquí le ayudamos. Esto va para todos, también los que son nuevos en la universidad, nuevos en la clase. No tengan miedo de preguntar. Si es algo muy básico, no pasa nada. Si es algo muy difícil, pues lo ayudamos y entre todos aquí nos vamos ayudando. Muchos, de hecho, se conectan, ya van, los reconozco, los nombres, me sé sus nombres, porque ya van muchos talleres de mate que se conectan, ¿no? A veces hablan, a veces no, pero siempre participan y eso hace que vayamos creciendo, ¿sale? Dice Carlos, el tiempo es muy corto para despejar tantas dudas de los alumnos, pero muy buena su explicación. Muchas gracias, Carlos. Sí, por eso la idea es que todos vengan con las dudas rápidas y ¡pum! Nos vamos ayudando, terminamos y está. Y si no, tenemos la siguiente clase. Y las clases son grabadas. Entonces, a lo mejor su pregunta ya la respondí una semana pasada o 2 semanas pasadas. Revisa el video y entonces también con tranquilidad. Dice Adriano, expresa 300 grados en radianes. Rápidamente, Adriano, regla de 3. Nosotros sabemos que pi radianes equivalen a 180 grados. Por lo tanto, 2 pi radianes equivalen a 360 grados. Entonces, si usted llega a querer saber cualquier ángulo a radianes, usa esta fórmula. Por ejemplo, si dicen, oye, yo quiero saber cuántos son 75 grados a radianes. Muy bien, regla de 3. 75 grados a radianes tengo que multiplicar por pi radian sobre 180 grados. Es decir, 75 entre 180 y eso me da en pi radianes. Y así. O tengo radianes. Tengo 5 medios pi radian y lo quiero a grados. Pues ahora multiplico por 180 sobre pi radian. Los pi radian se cancelan y me queda 5 por 180 sobre 2. Y ya con eso tengo mi resultado en grados. De rápido. Y sí, entonces, muchas gracias. Esa es la idea, ¿no? Siempre me conecto temprano, entonces vengan con sus dudas y adelante. Para eso es el taller de mate, para que puedan todos regularizarse y, pues, obviamente, dar el máximo. Entonces, dicho esto, pues nos vemos la siguiente clase. Procuren venir con un montón de dudas. Eso ayuda muchísimo. Y no se les olvide, antes de salir, pasar a la encuesta. Junto al chat tenemos algo que se llama herramientas, me parece, de la videollamada, herramientas de la reunión. Y ahí viene una encuesta. Eso nos ayuda a nosotros, por supuesto, pues para poder seguir con ustedes y dar pues mejores clases. ¿Sale? Hasta luego, que tengan muy buena noche. Buenas noches a Gracias, todos. profesor. Gracias. Nos vemos.